Cuando no se filma las palabras, sino el silencio, es porque la profundidad de campo está en el alma. Wim Wenders, el más japonés de los japoneses, antes lo era el realizador taiwanés Hu Xiaoxian, cuando se expresó en su bella película Café Lumière hacia el año 2003. Ahora, en Días Perfectos, el alemán filma un espíritu. Hola, ¿qué tal? Soy Eric González, su crítico de cabecera, y así doy inicio a este espacio de Cinecrítica 3.0, leyendo el inicio de la crítica que escribí, llamada Días Perfectos o Tokio Mon Amour, para más o menos introducirlos en esta gran obra que puede ser de un poco de difícil recepción para algunas personas, y por esa razón la abordamos aquí. Días Perfectos es un homenaje al gran director japonés Yasuhiro Ozu, a quien Wim Wenders considera su maestro espiritual. Él cuenta en una entrevista que esa relación con el japonés data de hace 50 años, cuando él, hacia 1973, él estaba en Nueva York y un amigo de él le recomendó ver 3 películas del director japonés que estaban presentando en un festival y que le iban a cambiar la vida. Él asistió, vio las 3 películas y dijo que así fue. Así que 4 años después, él decidió partir a Japón y visitar el Instituto Japonés del Cine, donde él se presentó diciendo que era un director alemán y que quería ver la obra de Yasuhiro Ozu. En 2 días, él se vio entre 10 y 12 películas sin subtítulos de los diálogos. Y cuando salió de la sala de cine la última vez, él comenzó a caminar las calles de Tokio y no las sintió extrañas, las sintió cercanas gracias a las películas. Sensación que nunca ha sentido con otras ciudades. Luego, Wenders rodó en 1985 el documental Tokyo Ga en homenaje a Yasuhiro Ozu, en el cual filmó un hábito, una costumbre de rodar, una sinopsis de las obsesiones de Ozu, las costumbres del pueblo japonés y la influencia norteamericana en la juventud del país del sol naciente. Ahora, en Días Perfectos, a través de su Hirayama y su cotidianidad como aseador de los baños públicos e hipermodernos de Tokio, Wenders graba un alma despejada de preocupaciones, desapegada, en equilibrio. No es un feeling good como podría llegar a pensarse. Afirmar eso sería no entender la propuesta de Wenders, que tal vez nos está presentando al Tora-san del futuro. Cuando hacemos esta alusión al Tora-san del futuro, estoy recordando ese personaje que ha sido protagonista de la saga más larga que tal vez exista en la historia del cine, por lo menos sí lo es en el Japón, sobre un personaje llamado Tora-san, saga que comenzó rodando ese gran director japonés llamado Yoji Yamada, que digamos que en este siglo XXI él ha sido más bien reconocido por una trilogía del samurái, rodada en la primera década de este siglo XXI. Es un personaje que simplemente recorre, digamos, casi como una especie de vagabundo, un vendedor ambulante que recorre el país buscando el amor, porque siempre nos cuenta es como sus fracasos románticos. Y cuando digo el Tora-san del futuro, me refiero a que a través del personaje actual de Hirayama nos está mostrando que ya no debería tratarse de un personaje o de una persona fracasada, sino aquella persona que, independientemente de las dificultades de la vida, se siente feliz, se siente pleno. Por lo consiguiente, es una persona en su alma exitosa. El Hirayama de Wenders, a diferencia del Hirayama de Ozu, alrededor del cual el gran maestro japonés expresaba su concepto cinematográfico del vacío, de la ausencia, como lo hizo en otras cintas, en realidad vive y goza el vacío, quizá porque el Hirayama de Wenders es la reencarnación del epitafio escrito en caracteres chinos en la tumba de Ozu, Wu, que significa
la nada. Ahora, retomando el concepto de Wu, la nada, del epitafio escrito en la tumba de Osu, es un tema de sumo interés en Wenders, en esta película, pero digamos que ese vacío él lo representa o lo que busca es representar algo diferente a como lo hacía ese gran maestro japonés, que era tal vez ese vacío, esa incomunicación de los seres a nivel temático. Ahora, él lo que representa no es la incomunicación, nos está mostrando esa vacuidad propia de los, hablemoslo así, de lo que llaman en las religiones orientales del ser que ya es sabio. Vive esa vacuidad, vive ese vacío. Ese vacío es algo como decir el Tao o el camino, que es difícil de llenar, pero que es inagotable. Justamente ese vacío es lo que hace que el alma de Hirayama realmente se encuentre repleta de felicidad. Ese desapego es ese logro, es lo que hace que él viva feliz, que disfrute cada instante de la vida. Como diría el poeta Walt Whitman con relación a los planos en los que nos muestra a Hirayama en medio de la naturaleza, que queda perfecto para esos espacios. Dice el gran o el más grande poeta norteamericano de todos los tiempos: el juego de la luz y de la sombra entre los árboles cuando se mueven las ramas dóciles, el gozo de hallarme solo o en el tumulto de las calles o en los campos y en los ribazos de las colinas. Ahora, ese interés por presentarnos la paz proviene, digo yo a mi manera de ver, de ese interés que Wenders mostró o ha mostrado eh, en un libro llamado justamente Inventando la Paz, un diálogo sobre la percepción. Libro que fue el republicado en el año 2013, que fue el resultado de unos diálogos que él sostuvo con una realizadora y filósofa australiana llamada Mary Surnasi, que son casi 200 páginas en los que ellos disertan sobre la paz precisamente en estos tiempos tan conflictuados de guerra y de preocupaciones. Lo interesante del libro es que hay un capítulo dedicado a Yasuhiro Ozu porque para ambos es el director que mejor ha reflejado la paz. En consonancia con ese estado, el alemán presenta un espacio dormitorio amplio, sin divisiones, que conjuga su forma de ver y vivir el mundo, que rima con ese vacío en el que conviven la música y la literatura, como si fueran el yin y el yang de su alma, donde cohabitan las luces violeta y azul, otra forma de yin y yang, la violeta como el aspecto yin femenino y el azul como el aspecto yang masculino, las cuales no solo alumbran la armonía entre el hombre y la naturaleza a través del cuidado de las plantas, a su vez reflejan la luz de un ser que ha trascendido en cierta medida en el sendero de la espiritualidad, nivel que creo entrever Wenders nos muestra en los planos intermedios que encuadran el apartamento cuando Hirayama ha salido a trabajar, con el contraste de esas luces en una esquina del segundo piso de su vivienda y la luz amarilla de la entrada hacia la calle, la común, la peatonal en el primero. La audaz forma como Wenders, con un recurso poético, reemplaza los planos vacíos, desprovistos de la presencia humana, que enmarcaban transiciones narrativas tan caros, tan preciados a su maestro nipón, para mostrarnos el nivel interno de Hirayama y que también podría simbolizar la superioridad del magisterio cinematográfico de Ozu. Un punto importante en Días Perfectos es la representación de la identidad del pueblo japonés, que lo hace a través de las actividades de Hirayama y de su forma de ser. Comencemos por esa devoción o ese respeto a los rituales sagrados, a las creencias tradicionales, que en el caso de Hirayama se evidencia cuando él va a almorzar al parque, el que acostumbra hacerlo todos los días, y se encuentra ante la presencia de unas puertas que se conocen como tori, distintivas de los templos sintoístas, y él hace la venia
en señal de respeto, y también en su visita justamente a un templo sintoísta en ese sector de la ciudad. Y digo que el templo es sintoísta porque si está representando la identidad del pueblo japonés, es la religión autóctona del Japón. Como señal de identidad también lo es el mismo hecho que conlleva la producción de la película. Cuando él es invitado, digámoslo así, por la alcaldía de la ciudad a realizar una serie de cortometrajes o pequeños documentales sobre los nuevos baños hipermodernos de la ciudad de Tokio, propuesta ante la cual el Benders hace una contrapropuesta y prefirió hacer un largometraje de ficción. ¿Por qué digo esto? Porque con esto se demuestra la importancia que tiene el baño dentro de la historia del pueblo japonés. Recordemos, por ejemplo, lo que dice el historiador, el japonólogo Basil Hall Chamberlain en su libro Cosas de Japón, que él recuerda que hacia 1890 existían más de 1000 baños públicos en la ciudad de Tokio. En ese sentido, se ajusta aún más a esa tradición los baños públicos a los cuales asiste Hirayama, es decir, para realizar su higiene personal cotidiana, que viene a ser los baños tradicionales japoneses, claramente con su toque de modernidad, como una forma de eludir el olvido, o más bien eludir su inexistencia, como al parecer sí ha ocurrido en China, como nos lo ha presentado en una bellísima película el director Chan Yan de la sexta generación de cine chino en su obra La Ducha de 1999, que nos presenta justamente cómo el paso del tiempo acababa con esa tradición. Esta hipermodernidad también es un sello de identidad japonés. Desde su resurrección económica luego de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, que hábilmente Benders nos presenta desde otra perspectiva, no solo con la vanguardia tecnológica de los baños del sector de Shibuya, sino también con los planos del Sky Tree, la torre más alta de Japón y la segunda del mundo, casi como un guiño a las imágenes de la cinta Hiroshima Mon Amour de Alain Resnais de 1959, cuando el personaje de Manuel Riva recorre la ciudad 12 años después de la devastación nuclear, en el que repetidas veces nos muestra la torre más alta construida luego de ese bombardeo como símbolo de la pujanza del pueblo nipón. Tengamos en cuenta que los baños también se revelan como espejos de ese contraste que era tan característico en la obra de Ozu. Por ejemplo, en este caso, la relación tradición-modernidad. Tradición, los baños públicos a los cuales asiste Hirayama para su higiene personal versus la hipermodernidad de los baños de Shibuya. Pero también es esa dualidad que permanece durante toda la película. Juventud, vejez o cambio generacional. Clasicismo o lo clásico o lo esencial versus la vanguardia y lo nuevo. Por ejemplo, los casetes con los cuales escucha música Hirayama en su vehículo versus la plataforma musical Spotify, versus la imagen que representa la joven Aya, amiga del joven Takashi, quien es su compañero de aseo de los baños públicos, porque ese personaje lo hace o lo realiza una joven que es un ícono de la música pop japonesa, de ese J-pop, un ícono de las redes sociales también. Entonces ahí está esa dualidad. E igualmente a través de la fotografía, la cámara fotográfica que usa Hirayama para tomar los retratos de los árboles, de las sombras en esos contrapicados. Otro aspecto significativo es la representación de las subculturas juveniles, que él ya había presentado en su documental Tokyo Ga, cuando nos mostró a ese grupo de jóvenes que se disfrazaban como
lo hacía o como era costumbre la juventud norteamericana en los años 50 dominadas por el rock and roll. Ahora, de una manera mucho más disimulada, sutil, ingeniosa, lo hace a través del personaje de Aya, que es la amiga de Takechi, ya que la actriz que lo interpreta, Aoi Yamada, es un ícono de la moda también y de los videos musicales, pero ese atuendo y la vestimenta que ella porta podría ser una forma muy aguda de mostrarnos esa cultura otaku tan representativa de la juventud japonesa. Recuerden que los otaku son aquellas personas que se visten diariamente como lo hacen sus personajes, digamos, de anime favoritos o otro tipo de personajes que pueden ser íconos de la tecnología, por ejemplo. Término popularizado por el periodista Akio Nakamori a principios de los años 80 y que bautizó a esa subcultura juvenil que reflejaba las mutaciones culturales de la sociedad japonesa derivadas de la influencia extranjera, de la inconformidad y de un gusto muy particular por el doppelganger o la imitación. Asimismo, el personaje de Takechi, el joven compañero de trabajo de Hirayama, puede representar de una manera muy sutil estas características del otaku. Y lo digo muy sutil porque no lo puede presentar de una forma en toda su totalidad debido al uniforme de trabajo que él porta todos los días, pero sí a través del casco que usa, que a mi modo de ver es un homenaje que él hace a los personajes masculinos de Hayao Miyazaki, quien es sin duda el mayor sello de identidad del Japón actual. En Días Perfectos se aprecia el interés de Wenders por mostrar la humanidad en medio de la urbe tecnológica, como lo podemos observar en los planos en los cuales Hirayama orienta a una mujer negra sobre cómo utilizar los baños y la relación que tiene el joven Takechi con un niño que sufre de discapacidad cognitiva, como una forma de contrarrestar esa imagen del japonés racista e intolerante, que esto estaría en consonancia con esa imagen que quiso presentar el gobierno japonés hacia el año 2000 a través de una campaña cultural de Estado que se llamó Cool Japan, para aprovechar ese interés que había surgido por parte de los occidentales en los productos creados en Japón. Todo gracias a ese resurgimiento de la cinematografía japonesa con los premios obtenidos por el director Takeshi Kitano con su película Hanabi, con el León de Oro en Venecia, con la película Eureka del director Shin Aoyama, galardonada en el Festival de Cannes, y por el premio gigante a mejor película en la Palma de Oro en el Festival de Cannes a Choi Imamura por su película La Anguila. Además de digamos, la consagración del éxito mundial que tuvo Hayao Miyazaki con su película La princesa Mononoke. En Días Perfectos, Wenders nos muestra la importancia de la esencia y de lo esencial a través del personaje de Hirayama, a través de las relaciones familiares que en un tiempo corto nos presenta también como una alusión a lo que justamente a la hora de Osu, con su sobrina que se va a vivir con él unos días, que se nota que ella es de una posición social muchísimo más acomodada que él, pero que le atrae justamente esa esencia, esa forma de vida alejada de las rimbombancias de la clase o de la familia a la cual ella pertenece y de la cual se puede decir que Hirayama ha huido, escapado o se ha alejado porque no, ya es una persona que ha trascendido al desapego. Por otra parte, esa esencia a través de la música, de los clásicos, del rock, a través de la cinematografía de Ozu y del mismo Miyazaki, como lo entreveo, de
ese gusto o ese amor por la naturaleza, pero también por medio de la misma música que él escucha, que si bien son clásicos del rock, en sus letras, si le prestan atención, pueden escuchar las alusiones a esos temas del Shinto, del agua, del mar, de la luz. Ahora, todo ello a través de una estupenda actuación del actor japonés Kuyo Yakusho, a quien él conoce o vio por primera vez en una película japonesa llamada Shall We Dance, Bailamos, que en Estados Unidos le hicieron un remake en donde el protagonista era Richard Gere, que trataba de un señor ya casado que se inscribe a una academia de baile. En este caso, creo que Wenders obedece a ese principio de Osu que él tenía para tratar a los actores. Hay una anécdota en el libro La poética de lo cotidiano, escritos sobre cine de Yasuhiro Ozu, que él comenta esta anécdota. Dice, en una ocasión pedí a una actriz que me mostrase con un gesto de la cara la expresión de una persona que ha perdido el dinero por la calle. Ella puso una expresión determinada. ¿Cuánto crees que ha perdido?, le pregunté. Ella me respondió, 50 yenes. Entonces le pedí que me pusiera cara de haber perdido 100 yenes, 500 yenes y luego 1000 yenes, y así sucesivamente. Y ella no conseguía darme una expresión muy distinta de la que había puesto antes, así que me metí un poco con ella. Le dije que la pérdida parecía importarle menos a medida que aumentaba la cifra perdida. Pero estoy convencido de que también para la interpretación de los actores, más allá de la propia sensibilidad, no se puede imponer una única regla fija, auténtica y absoluta. En ese sentido, el mismo Wenders, en el libro Lecciones de Cine de Laurent Tirard, en una entrevista, Wenders comenta: cada actor tiene sus propios métodos, necesidades y medios de expresión personal. Hay tantos métodos como actores y al final lo único que puedes hacer como director es lograr que los actores se relajen lo suficiente como para que dejen de actuar, para que no finjan que son otra persona. Escoges a los actores por lo que son, así que uno debe asegurarse de que puedan ser ellos mismos. Y esta alusión a estos, o esta referencia a estas anotaciones de estos grandes directores, es por la magistral actuación de su protagonista, quien le permitió a Wenders exponer con maestría un final de antología, con el rostro cambiante del actor Koji Yakusho, que junto con el claroscuro de la luz que crean los puentes y los edificios en su faz, compone una metáfora a los días que pasan, los cuales traen por separado su propia emoción. Y bueno, de esta manera terminamos este análisis de la película Días Perfectos del alemán Wim Wenders, que para mí es una de las mejores películas que he visto en este cuarto de siglo, que concluyen estos días, en un año en que coincidieron en el Festival de Cannes 3 películas maravillosas. Esta, Días Perfectos, la última producción de Aki Kaurismäki, Fallen Leaves, y El Sol del Porvenir, del gran Nanni Moretti. Espero que disfruten más las palomitas gracias a este análisis. La crítica escrita donde cuento otras cositas la publico en la página de Facebook, encontrarán abajo la dirección. Y bueno, no es más, porque se me hizo tarde.